Buenas noches, amigos. Mucho gusto. Qué alegre que ya se llegaron las 8 y podemos compartir este tiempo. Hoy les cuento que Jorge tenía otros lives, otra conferencia y por esa razón él no pudo estar con nosotros hoy, y me ha dejado a cargo, así que por favor ayúdenme, manden los comentarios y háganos saber que estamos en vivo y que estamos interactuando. Y tengo un invitado de lujo, es alguien que yo conocí hace un tiempo y nos va a hablar sobre su libro. Varios de ustedes estuvieron preguntando de qué se trataba eso de gerente del cambio y pues fue muy emocionante saber que ha creado cierta expectativa. Así que ya les voy a presentar, pero antes de que él entre a la sala, les voy a contar de quién se trata. Es de mi amigo Carlos de Santiago. Él ha sido director comercial y administrativo, es coach ejecutivo, es consultor de negocios, es conferencista internacional, posee una amplia experiencia profesional con más de 20 años. Tenemos en común que somos coach certificados por el John Maxwell Team y así yo podría seguir con el amplio currículum que Carlos tiene. Así que sin más que decirles, les voy a presentar a Carlos. Así que bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta de poder compartir este tiempo contigo. Como te comentaba, pues Expansión Training tiene como propósito agregar valor a través de experiencias y conocimiento. Y yo creo que tú tienes las dos, ¿verdad? Tienes experiencia y tienes conocimiento. Entonces yo creo que nuestros amigos que ya están sumándose al live van a aprender, pero también van a poderse sentir, van a tener empatía, creo yo, porque hoy que Ok. platicábamos acerca de este live, me encantó parte de lo que hablamos, de cómo este público lindo que nos ha seguido, pues muchos de ellos son emprendedores, algunos de ellos ya son empresarios, hay amigos del mundo corporativo. Así que creo que tenemos varias visitas o varias personas que nos siguen que estarán muy interesados en conocer de ti, de tu historia, de cómo te atreviste a lanzar un libro, eres coautor, pero eso realmente no todas las personas escribimos libros. Así que yo estoy muy ansiosa de que nuestros invitados puedan conocer de ti, saber de ese proceso que tú has llevado. Y de verdad, muchas gracias, Carlos, por este tiempo. Ok, muchísimas gracias a vosotros también por el espacio y bueno, pues un placer. Estoy a tu disposición. Bueno, pues en el anuncio, cuando empezamos a pensar qué poníamos, y te lo comentaba hace un rato que platicamos, es que cuando yo pienso en cambio, automáticamente se viene esa frase que dice que lo único constante es el cambio. Yo la Ujú. primera vez que vi esa frase fue hace ya varios años en mi segundo trabajo y bueno, el gerente general en ese entonces lo tenía pegado en su puerta. Y yo recuerdo que en un principio decía, ¿qué significará como eso, verdad? O sea, como que tú Ujú. lees algunas cosas, pero no. Pero realmente la vida nos muestra que si algo hay constante es el cambio. Entonces, quiero que me cuentes tú cómo ve Carlos el cambio. Ok. Bueno, pues esa famosa frase de lo único constante en la vida es el cambio, es de Heráclito. Fíjate que es de antes de Cristo. Y hay otra frase muy interesante también de él que dice que nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Y justamente lo que viene a decir es que nunca eres la misma persona, por lo tanto no te vas a poder bañar dos veces en el mismo río, pero es que el agua que está fluyendo dentro del río pues tampoco es la misma. Con lo cual, pues hay dos variables o dos maneras por las cuales pues no te vas a poder bañar nunca exactamente de la misma forma en el mismo río, ¿no? Eh, el cambio es al final algo tan constante como que nosotros mismos somos propio cambio. Biológicamente nosotros estamos cambiando desde que somos concebidos hasta que fallecemos, ¿no? Entonces, pues realmente biológicamente el ser humano es una prueba palpable y viva de que la vida es un cambio. Eh, Hoy en día, pues por todo lo que nos estás pues, suponiendo
vivir todo lo que es la parte de la crisis del COVID-19, Ujú. pues nos ha venido como que a trastocar un poco nuestra realidad y lo que veníamos haciendo en el día a día, ¿no? Entonces, nos hemos tenido que adaptar a otra forma de hacer las cosas y esa adaptación, que en metodología de gestión de cambio es una transición, lo que estamos haciendo durante ese proceso de adaptación a una nueva situación es transicionar de una situación A una situación B para estar más cómodo, más adaptado a la nueva situación. Entonces es una adaptación continua y es un proceso de transición desde donde yo estaba hasta donde voy a terminar estando. Hay cambios que son impuestos, como el que estamos ahora mismo sufriendo todos, donde no sabemos cuánto vamos a tener que cambiar y cuándo vamos a tener que dejar de adaptarnos a lo que estamos ahora mismo viviendo. Y hay otros que son cambios programados, por así decirlo, donde tú tienes claro hasta dónde quieres llegar, en principio, y entonces, pues tú tienes un proyecto, tienes una secuencia de evolución de lo que tienes que aprender o lo que tienes que hacer de otra manera o cómo tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas o adquirir habilidades nuevas y cuando llegas a ese punto, pues ya sabes que el cambio ya se ha dado, te has ido adaptando, has ido transicionando, pero ese ya estaba programado. El actual no es programado, es impuesto. Totalmente, de un día para otro nos dijeron se quedan en casa, ¿verdad? Ajá, correcto. Yo, yo recuerdo el 16, bueno, como todos sabemos, el 13 de marzo fue el día que se confirmó el primer caso en Guatemala. El Uh -huh. 16 yo fui a la oficina y pues viendo, ¿verdad? O sea, como tú dices, esa incertidumbre que hemos tenido desde hace ya unos meses. Y bueno, decidimos con el equipo de gerencia de la organización para la cual yo laboro, pues que íbamos a irnos a home office esa semana. La Uh sorpresa -huh. fue esa cadena nacional de las 8 de la noche cuando nos dicen, no, momentito, no es hasta el viernes como ustedes pensaron, ¿verdad? Es indefinido. Y realmente nos ha tomado tiempo, pero me gustó algo de lo que tú decías. Tú decías que el cambio entonces es una transición y también es adaptación. Uh -huh. Cuando yo Correcto. te lo escuché, ya no me pareció tan, porque solo la palabra cambio como que te ponen en una posición a la defensiva. Cuéntanos qué pasa en el ser humano, por qué esa resistencia al cambio. La explicación es biológica. Nuestros tatarabuelos, cuando tenían que defenderse de los dinosaurios, pues estaban constantemente expuestos, ¿no? Su vida estaba constantemente expuesta. Entonces, el ser humano durante miles de años ha tenido que estar defendiéndose en su entorno. Entonces, nuestro cerebro viene ya preprogramado para estar alerta y escapar ante cualquier cosa que le haga estar en peligro. Y no tiene por qué ser un peligro de muerte, es un peligro de consumo de energía. El cerebro, si no es el que más, es uno de los órganos que más energía consume del cuerpo humano y nuestro cuerpo está diseñado para ahorrar energía porque ahorrando energía, pues tienes más energía, valga la redundancia, para hacer más cosas, ¿no? Entonces, si tu cuerpo está programado para ahorrar energía, imagínate cuál es la reacción natural y biológica de tu cuerpo ante algo que te va a hacer consumir energía, un cambio. Claro, eso para mí, sabes, ha sido muy revelador y poderoso el poder entender cómo funciona mi cerebro. Porque a veces desconocemos cuál es el proceso, incluso biológico, por el cual estamos atravesando y pues simplemente no sabemos por qué reaccionamos de cierta manera, pero realmente tenemos, cuando sabemos de qué se trata, y es justamente lo que nos dice nuestra amiga Jacqueline, dice, se actúa con el cerebro reptiliano. Gracias, Jacqueline. Correcto. Así es. Es como ese instinto, ¿verdad? Al final Ajá. estamos procurando protegernos de algo. Y como tú bien decías, que al final nuestro cuerpo dice, no,
aquí me están sometiendo a un consumo de energía mayor y no se trata de, no, eso no es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, buenísimo, gracias por compartirnos. Bienvenidos todos los que se siguen uniendo a este live con el tema acerca del cambio y pues el libro que Carlos coescribió, que se llama Gerente del Cambio, por ahí lo tiene él y también nos va a ir contando dónde se puede adquirir. Así que, Carlos, algo de lo que también platicamos es que yo no lo he leído todavía, pero me quedé picadísima solo con la introducción. La verdad que me encantó y para todos los amigos que nos están viendo, les quiero contar que es un libro un tanto diferente porque lo puedes leer casi que a la carta, ¿verdad? Diría yo. O sea, si este capítulo me queda ahorita bien por mi función, por mi gestión, lo puedo leer. Por supuesto, es un contenido que va a tener relación un capítulo con el otro, pero no precisamente es un libro que se lea, que se tenga que leer de la página 1 hasta las páginas que tenga, ¿verdad? Entonces eso, ya de primera mano, eso me encantó, porque dije, se me hizo distinto, se me hizo como que me invitaba, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco acerca del libro, de dónde surge la idea, Ok. cómo llega a estar ya así físico. Cuéntanos sobre eso. Ok. Bueno, pues mira, el libro nace de una frase de James Allen. Los pensamientos son las semillas de la realidad. Es una frase con la que vengo conviviendo desde hace tiempo y bueno, pues yo pues me leí el librito, el pequeño libreto, no sé si llega a categoría de libro, porque son apenas 30 páginas, ¿no? Pero es un libro muy interesante, es un libro muy revelador y te da unas enseñanzas muy valiosas y muy poderosas. Y entre ellas, esta famosísima frase de James Allen, que es esa, ¿no? Que los pensamientos son las semillas de la realidad. Yo llevaba algún tiempo pensando en hacer algo un poquito diferente con mi vida, algún proyecto un poquito más relevante, pudiéramos decir, que eso, por cierto, es una de las necesidades psicológicas básicas de los seres humanos, la relevancia, la necesidad de relevancia, ¿no? Entonces, cuando estamos tratando de buscar la famosa autorrealización, estamos tratando de buscar nuestro propósito, trata de buscar tu propia autorrelevancia, trata de buscar tu relevancia. Hay dos más, luego si seguimos en la plática te las comento, pero esa necesidad psicológica básica de la necesidad de relevancia, junto con el libro de James Allen, fue, digamos que la chispa que detonó la idea del proyecto, ¿no? Al principio estaba yo solo, se me hacía muy grande el proyecto porque, bueno, pues mi trabajo pues no me deja mucho tiempo libre. Entonces dije, bueno, yo como que tengo que aliarme con alguien, apalancarme en otras personas para tratar de construirlo y además también pues creo el capital social, por así decirlo, para mi proyecto, para que me presionen positivamente y me sirvan de, pues no sé, de personas que me animen, que me presionen, que me ayuden a avanzar a un cierto ritmo. Es como cuando te pones un coach en el gimnasio, ¿no? O cuando contratas a un coach para un tema de vida tuyo o un tema laboral. Pues al final es eso, ¿no? Te rodeas de gente que tienen el mismo interés que tú, la misma motivación que tú, las mismas ganas que tú, y al final pues encontré a dos maravillosos colegas. Carlos Andrade, que ya lo conocía desde hace años, fuimos compañeros de trabajo, ahora ya nuestras vidas laborales se separaron hace unos cuantos años, pero la vida nos ha vuelto a juntar en este proyecto. Yo se lo propuse, le gustó y a partir de ahí empezó ya como a tomar forma, ¿no? Finalmente vimos como que nos hacía falta un expertise complementario al que ya estábamos aportando Carlos y yo y decidimos contar con Ramiro Ponce. Ramiro Ponce pues, es un gran profesional y un gran coach muy conocido en Guatemala y también en Latinoamérica. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? También la parte mercadológica, ¿no? Yo al final también pues he trabajado mucho tiempo en ventas y dije, bueno, pues una marca personal ya consolidada, de alguien respetado, de alguien importante que nos va a aportar un montón de conocimiento y un montón de experiencia, pues nos va a hacer también que el libro, pues lógicamente, o el proyecto, pues tenga otro empaque, ¿no? Por así decirlo, otra envergadura y también, pues lógicamente, vamos a aprender mucho de él. Entonces, la combinación de todos esos factores al final fue lo que llegó a una reunión en una cafetería, no voy a decir cuál para que no hacer publicidad, donde esa noche en esa cafetería, los tres juntitos, pues le dimos forma a lo que era el contenido del índice del libro, los temas que ya teníamos prácticamente claros. El libro tiene 9 capítulos
y Carlos y yo a esa reunión ya aportábamos 6. Entonces necesitábamos otros 3 más, o 4 o 2, no sabíamos cuántos iba a tener, pero Ramiro al final, pues con su experiencia y su consejo, nos aportó 3 ideas de 3 capítulos más y esa misma noche conformamos los 9 capítulos, no con los nombres definitivos, pero sí las 9 temáticas que iba a tener el libro. Entonces, como tú bien decías antes, el libro es una especie más bien de manual de consulta para gerentes. Está escrito para gerentes, pero realmente es una enseñanza sobre el cambio. Entonces, cualquier persona que actualmente quiera adaptarse al cambio, esté necesitada de tener una metodología o de tener consejos de cómo adaptarse mejor al cambio, o simplemente en tu propia comunidad o en tu familia o en tu organización, no tiene por qué ser una empresa, es lo que quiero decir, ¿no? Pues tiene mucho contenido muy valioso y herramientas prácticas. Luego, si quieres, hablamos un poco de la estructura del libro, que van orientadas precisamente hacia eso, hacia ayudar a las personas a que el cambio no sea tan doloroso y dure lo menos posible, precisamente por esa capacidad de adaptación al cambio que comentábamos al principio, para que cada vez esa adaptación sea más proactiva, menos forzada, duela menos y ya como que ese cambio se vuelva parte de nosotros mismos durante la transición. Buenísimo. Algo que estuvimos platicando al prepararnos para este live era que iba a ser una entrevista que, si bien es cierto, nos ibas a hablar del libro y nos ibas a compartir de él, pero también, como sabemos que muchos de nuestros amigos y a dónde está parte del grupo objetivo al que está llegando este live son emprendedores, y vamos a platicar de tu camino en ese emprendimiento, porque Okay. al final fue, ¿verdad?, emprender algo nuevo, algo desconocido. Uh-huh. Y yo, para introducir un poquito el tema, pensaba en alianzas. Tú decías que, bueno, empezaste a pensar que surgió esa chispa, ¿verdad? Con esa necesidad de hacer algo más allá, de trascender. Eh, y tú de ahí empezaste a pensarlo, era una idea, pero luego pues buscaste alianzas y al final buscaste expertos, ¿verdad? O buscaste a alguien más. Entonces, cuéntanos un poquito cómo este proceso que tú has vivido en este emprendimiento, qué lecciones valiosas te ha dejado a ti en este proceso de emprendimiento y que pudieras compartir con nuestros amigos que nos están viendo hoy o que posiblemente van a ver el live en una repetición. Ok. Bueno, específicamente en este emprendimiento, yo creo que cada emprendimiento es diferente, pero también es igual. Digamos que la esencia de un emprendimiento es común a todo emprendedor, pero luego cada emprendimiento es diferente, lógicamente, ¿no? Por el mismo emprendimiento, ¿no? En el caso concreto de escribir un libro, de desarrollar un proyecto de un libro, puedo compartir varias cosas. En primer lugar, yo no sabía que me iba a demorar tanto tiempo. Yo pensaba que era algo de 4, 5 meses, bueno, al final fueron 10 meses. Entonces fue prácticamente el doble del tiempo que yo había pensado que iba a durar el proyecto, ¿no? Y es que había varios factores normales ante cualquier emprendimiento que yo desconocía. Y uno de ellos, por ejemplo, era toda la parte de la editorial, de la publicación, de la revisión ortográfica, de la revisión gramatical, de la diagramación del libro, de un montón de cosas que yo, con mi mentalidad de no haberlo hecho nunca, pues yo daba como que por hechas, ¿no? Y decía, bueno, yo termino el libro, se lo doy a la editorial y ala, y en una semana ya tengo el libro en la librería. No, no, no funciona así para nada. Entonces, la primera sorpresa y digamos que la primera enseñanza que puedo decir es que no programes el tiempo que va a durar tu emprendimiento. Déjate llevar, porque en función de lo que vayas aprendiendo y hasta dónde quieras llegar, el tiempo se va a ir adaptando poco a poco al emprendimiento, a la meta del emprendimiento, porque lo que hoy te parece una meta de 5 meses, al final realmente va a ser una meta de 10 meses o de 2 años. Y no porque lo necesite el propio emprendimiento, que en mi caso sí lo necesitaba para llegar a un producto de calidad que fuera publicable, evidentemente, sino que llega un momento donde una meta que antes te parecía enorme, grandísima, por el propio proceso de adaptación, de aprendizaje, de aprender de los errores, etcétera, etcétera, pues uno de repente dice, wow, la meta que yo me planteé hace 5 meses ya la veo chiquita. Estoy llegando al mes 4
yo me tengo que subir la meta, me tengo que subir la barda, porque si esta va a ser mi meta, con todo lo que he aprendido, con todo el recorrido que llevo, pues no, me estoy empezando a quedar insatisfecho, ¿no? Y nosotros solo somos felices en el trayecto hacia el objetivo. Una vez que conseguimos el objetivo, de repente se nos empieza a caer el nivel de energía, ¿no? Entonces, eso también es una lección importante y un gran aprendizaje, y es el no te fijes la meta, no te fijes la meta temporalmente, está bien que te fijes objetivos, eso sí, pero el crecimiento y la consecución de los objetivos es lo que te va a hacer a ti mismo, como buen emprendedor, no estar contento, no estar satisfecho y ponerte metas cada vez más retadoras, ¿no? Otro punto bien importante es con quién te asocias. Yo he tenido varios emprendimientos en mi vida. Este es el último, por así decirlo, ¿no? Y sin entrar en detalles en los anteriores, es fundamental seleccionar bien a las personas con las que vas a hacer el emprendimiento. Si no, en base a mi propia experiencia, hazlo mejor tú solo. Hazlo mejor tú solo. Wow, eso que acabas de decir me encantó. Justamente unas semanas estuvimos hablando con Paola, una amiga que también ha estado en estos lives, y ella me dijo una frase que a mí me voló los sesos, ¿verdad? Porque ella me decía, a veces queremos ir acompañados donde debemos ir solos. Sí. Y me encantó porque es así, ¿verdad? Muchas veces, tal vez por miedo, por desconocimiento, no nos atrevemos y terminamos asociándonos no de la mejor manera. Entonces, creo que eso es algo a nuestros amigos, si están pensando en emprender o si ya emprendieron, pues hay que tomarse tal vez unos minutos más para pensar esas alianzas. Y también cuando tú hablabas, Carlos, sobre el tiempo, recordaba cuando yo leí el libro de John Maxwell que se llama Vive tus sueños. Es importantísimo, ¿verdad? Él ahí realmente te hace recapacitar, reflexionar mucho si ese sueño que tienes, pues realmente es tuyo, si estás tan comprometido con ese sueño que vas a estar dispuesto a esperar ese tiempo, cuánto dinero vas a invertir en ese sueño, porque y me encanta porque él dice ahí, a lo mejor prepárate para que tu sueño tarde más de lo que esperabas. Y creo que ahorita con tu experiencia nos lo estás confirmando, así que buenísimo. Por ahí, Jackie, mira lo que voy a mostrar, dice, yo quiero el libro, dice Jackie. Bueno, Así okay. que en luego lo que diremos dónde se puede conseguir, luego diremos dónde se ajá, puede conseguir. en lo que seguimos pues conversando, ya le vamos a decir a Jackie. Y Nancy fue una de las personas que preguntó y pues dice, buenísimo, qué bueno que está con nosotros. También tenemos a Ana Lucía. Buenas noches a todos. Dice, bien, Sony, ahí tengo mis porras, mira. Ya vi, ya vi. La verdad que es lindo ver cómo las personas se van sumando a los proyectos y justo creo que es lo que platicábamos, esas alianzas. De repente en el camino te vas encontrando personas que tienen un mismo sentir, que tienen una misma visión. Eso no significa que estén de acuerdo en todo y No, creo para que nada. eso también es parte de ese proceso de cambio, de adaptación, ¿verdad? Entonces, me llamó, otra de las cosas que me encantó y quisiera que nos cuentes porque de repente también tenemos algún paradigma, pensar que un libro uno lo tiene que escribir uno, ¿verdad? Pero ustedes se atrevieron a escribir un libro entre 3 personas. Entonces ya nos contaste que fue una noche ahí platicando, pero ¿qué otro aprendizaje tú pudiste encontrar de esta alianza? ¿Qué tal vez es de lo más valioso que tú dices? Qué bueno que lo hice con ellos 3. Ok. Mira, algo que nos encontramos en el camino y que hemos aprovechado y estamos aprovechando también, es que sin querer queriendo, como se dice por ahí, al final éramos un equipo multigeneracional. Una persona millennial de los últimos años, eso sí, pero millennial, yo que soy generación X y Ramiro que es baby boomer. Entonces, hay un capítulo del libro que se llama precisamente la gestión de equipos multigeneracionales ante el cambio, bien importante hoy en día y bien relevante en las empresas que no saben qué hacer con ciertas generaciones, ¿no? Ni con los de arriba ni con los de abajo. Los del medio somos como que los que estamos un poco, el jamón del sándwich somos como los que, bueno, nos adaptamos un poco, pero como que están poniéndole el ojo a los de arriba
y están poniéndole mucho el ojo a los de abajo, ¿no? A los millennials. Entonces, sin querer queriendo, nos juntamos un equipo multigeneracional y eso enriqueció muchísimo el libro y la estructura del libro. Luego también el tema de cómo hilar todos los temas y cómo los tres teníamos claro algo. El enfoque del libro es puramente pro personas, porque los cambios se basan en los cambios individuales. A mí hay una frase que me encanta y es que dice, si el reto es organizacional o aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio solo sucede a nivel individual. Es decir, si no logras que tu entorno, que tu departamento, que tu división, que tu empresa, que tu organización, que tu condominio, que tu iglesia, lo que sea, no logras el cambio individual de cada una de las personas, por lo menos el primer paso, que es entender el cambio, el por qué y para qué vamos a cambiar, y el comprar el cambio, es decir, sí quiero, ahí voy y voy a ayudar y voy a apoyar. Si no logras eso, que pasa por las personas, el cambio se te vuelve de verdad muy pesado, muy difícil, muy complicado, ¿no? Entonces, al final, con ese pensamiento de aportarle valor a las personas y que el centro del libro se mueva hacia las personas, focalizando y centralizándolo en las personas, el éxito del cambio, pues dijimos, ¿cómo podemos agregar el mayor valor posible a las personas? Nos vamos a poner los zapatos de las personas que van a leerlo o que van a comprarlo algún día y dijimos, bueno, pues algo de teoría ni modo, hay que poner algo de teoría relacionada con el tema, por supuesto, pero además de eso, que es lo que todo el mundo da en un libro, ¿qué más podemos hacer? Entonces se nos venía a la cabeza el storytelling, es decir, contar historias en base a nuestra experiencia, pero se nos ocurrieron dos ideas bien interesantes que están plasmadas en la estructura del libro. La primera era que no fuéramos solo nosotros los que habláramos en el libro, sino que nosotros fuéramos la voz o los dedos, en este caso, de la voz de otras personas. Y tuvimos la enorme dicha y el gran privilegio de poder entrevistar grandes líderes empresariales del tejido empresarial de Guatemala. Empresas, por ejemplo, como bancos bien grandes, no voy a citar nombres, grandes corporaciones multinacionales que están fuera de Centroamérica, representadas en Guatemala, etcétera, pues están en el libro, aparecen en el libro. Tenemos desde directores generales, directores de recursos humanos, directores comerciales, emprendedores también, y todo eso en función de lo que cada uno había vivido en su entorno, fue que extrajimos la información con preguntas muy intencionales relacionadas con cada uno de los capítulos y extrajimos auténtico oro, que es lo que está en el libro. Entonces hay una parte de entrevista. Y por último dijimos, ¿de qué otra forma podemos agregar más valor a nuestros futuros lectores? Dijimos, bueno, pues tenemos que decirles cómo poner en práctica todo lo que estamos diciendo. Démosles herramientas. Entonces, todos los capítulos tienen un mínimo de 2 herramientas. Hay algún capítulo que tiene 3, pero todos tienen al menos 2 herramientas íntimamente relacionadas con el tema del capítulo y de aplicación inmediata. No, es que en serio, yo ahorita que lo estás mencionando y cuando yo estaba leyendo la introducción y ahí explica, ¿verdad? Que ustedes entrevistaron y que eso es, entiendo que así es como empieza cada capítulo, me pareció súper genial porque al final todos salimos de la universidad con mucha teoría, ¿verdad? Tenemos la teoría, pero la práctica solo se vive en el momento, o sea, yo desde mi posición liderando un departamento de recursos humanos, me he tenido que enfrentar con situaciones que me retan, ¿verdad? Que retan, que jamás te la dice un libro, ¿no? O sea, es que eso lo vas a vivir en el día a día. Entonces es muy valioso justamente escuchar la experiencia de las personas que ya han caminado unos pasos adelante. Y yo creo que a todos nuestros amigos que nos están escuchando, la invitación es esa, que nos realmente un libro nos regala tiempo. Yo recuerdo hace unos años un amigo dijo eso, preguntó un día, ¿verdad? ¿Quiénes creen que el tiempo se puede comprar? Y pues varios dijeron, no, no se puede comprar. Sin embargo, él decía, sí, cuando lees un libro, estás comprando tiempo porque al final es la experiencia de alguien más ya depositada en esas hojas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto que tú nos estás compartiendo hoy es valiosísimo. Y la verdad que interesante de escuchar cómo esas alianzas fueron sumando para tener un proyecto mucho más robusto, más
pues enriquecido al final, ¿verdad? Yo Ujú. creo que eso pues es grandioso, así que definitivamente, bueno, ya ahora sí contanos dónde pueden encontrar el libro, está en digital, ¿cómo es? Ok, bueno, lo primero que vean cómo es la portada del libro para que lo puedan identificar y lo puedan, a ver si lo logro enfocar en la cámara. Ahí, ¿no? Sí, ahí está, perfecto. Ahí Ok, está. perfecto. Bueno, pues este es el aspecto del libro. El libro primero lo escribimos en formato digital. Una vez que lo tenemos en formato digital, antes de publicarlo digitalmente, pues lo que hicimos fue toda la batalla, toda la guerra esta de la editorial que comentaba al principio, y entonces el libro salió publicado físicamente, escrito. Teníamos todo preparado, estábamos súper ilusionados y el día 18 de marzo, ahora ya cada uno conectará las fechas, teníamos la presentación de nuestro libro en una gran librería de Guatemala. Evidentemente no lo pudimos hacer, no lo pudimos hacer, se tuvo que suspender el evento. Y bueno, pues nos juntamos los tres y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? What's next? ¿No? Como dirían los gringos. Entonces, bueno, pues ahí es donde viene parte también de seguir con el cambio y con la adaptación, porque dijimos, bueno, pues todo el trabajo de 10 meses, ahora resulta que a saber cuándo volvemos a hacerlo. Y empezamos a hablar de la versión digital para publicarla digitalmente en Amazon, ¿no? Pues, Empezamos a trabajar en ello y bueno, pues a partir de ahí, a las pocas semanas, porque si es un trabajo un poquito complicado porque tiene que ser responsive para que lo puedas leer desde una tablet, desde un celular, desde una computadora. Pues una vez que ya tienes claro todo eso, tuvimos que aprender también cómo hacer todo eso, porque no es simplemente, ahí mando el PDF y ya está, y la herramienta lo hace solito. No, 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 ojalá funcionara así, pero no funciona así. Entonces, finalmente llegamos a la versión digital y logramos publicarla el 16 de abril, fíjate, un mes después. El wow. 16 de abril salió nuestro libro a la venta en Amazon. Lo tenemos en varios mercados. Aquí en Guatemala, pues quedan varios cerca. Normalmente aquí casi todo el mundo se conecta a amazon.com. Ujú. Entonces, amazon.com es donde está disponible el libro. Y luego, cuando terminamos de esta versión digital, dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Necesitamos tener más herramientas, porque yo tengo amigos en España, Carlos y Ramiro tienen amigos en México, en Estados Unidos, yo tengo a mis primos en México también, y dijimos, bueno, pues tenemos que dar la posibilidad de otras personas que no les guste leer digitalmente, que no a todo el mundo le gusta, pues que lo puedan leer en papel, físicamente. Y empezamos a trabajar en la edición, en la versión digital imprimible. Hay un Ujú. concepto, para los que no lo conocen, que se llama POD, que significa Print on Demand. Solamente en algunos mercados, como el norteamericano, mexicano, europeo, no sé, en Sudamérica, sí, me imagino que en Argentina, en Colombia y en Perú, tienen la posibilidad, porque el hub de Amazon es bien grande, es enorme, pues entonces lo que hacen es que imprimen los libros bajo demanda. Entonces, tú quieres un libro, te imprimen un libro y te lo mandan a tu casa. ¿Que quieres 5 libros? Pues te imprimen 5 libros y te los mandan a tu casa. Bueno, pues eso logramos hacerlo realidad hace una semana. Entonces, hace una semana, también en Amazon, tenemos lo que se llama la versión de pasta blanda, que es el libro físico en este formato POD. Entonces, el libro ahora mismo se puede encontrar en Guatemala, en Sofos y en De Museo, se puede llamar, están atendiendo por WhatsApp y si no por Facebook, están atendiendo por muchos sitios y te lo mandan te lo llevan a tu casa, haces la compra online y te lo llevan a tu casa. Y la otra posibilidad, pues, es contar con el libro digital para que, bueno, pues te lo descargues y lo puedas ver. Y hay otra tercera opción, que es a partir del cartelito este que tú estás poniendo a veces por aquí debajo, donde es un correo electrónico que tenemos compartido los tres autores. Si alguien nos manda un correo electrónico a esa dirección de correo, modelodecambio@gmail.com, pues si la logística lo permite, podemos tratar de coordinar con alguien que esté interesado la entrega del libro y eventualmente firmado al menos por uno de los tres. Podríamos ser dos de los tres o los tres eventualmente, ¿no? Pero al menos por uno de los tres. Buenísimo. Yo te escuchaba y veía que en realidad es como que tuvieron que aplicar todo ese conocimiento en este tiempo, ¿verdad? Porque nos hablas de adaptación más adaptación y yo creo que eso es justo algo, el mensaje que hemos querido también transmitir a través de estos lives, que en este tiempo de crisis, en este tiempo de cambio, aunque hace unos días estuve en una conferencia
que dio precisamente Carolina, que la tuvimos ayer acá, ella hablaba de que el concepto de crisis o en el original realmente crisis significa decisión. Entonces, es realmente decisiones las que tenemos que tomar y pues ustedes tuvieron que tomar decisiones y un poco rápidas para que no se nos pues caiga el sueño que teníamos. Y justamente también es parte de esa experiencia linda que tú nos estás compartiendo hoy, porque a lo mejor hay amigos que nos están viendo que tenían ya para lanzar su proyecto, ¿verdad? Ya, o sea, o habían tal vez empezado hace unas semanas, o no sé. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje o qué consejo tú le darías a estos amigos que de repente ahorita el proyecto que tenían por toda esta situación se ha visto como en turbulencia? Ok, pues recordando el libro que mencionabas tú antes, Vive tu sueño, que también me lo he leído, pues digamos que un emprendedor de verdad, no tira la toalla fácilmente. No, de hecho, no está dispuesto a tirarla. ¿Por qué? Porque es su sueño. Si realmente ese sueño es suyo, si realmente está apropiado de ese sueño, si realmente le pertenece, si realmente está en su propósito, no va a tirar la toalla. Lo único que necesita es un empujoncito, un poquito de ánimo, un poquito de motivación y no va a dejar de creer en su sueño. Entonces, al final va a acabar encontrando el camino para terminar haciéndolo realidad, aunque sea una realidad diferente. Y esto es bien importante, Sonia, porque al final tu sueño, el que tú soñaste, tu proyecto, pues a lo mejor terminas acabándolo con una apariencia, con una forma diferente a como tú lo soñaste, a como tú lo pensaste, pero no deja por ello de ser tu sueño. Y esa es la gran magia del cambio y de la adaptación. El decir, bueno, yo voy a seguir luchando por mi sueño, aunque en vez de ser de color rojo, pues va a ser de color azul y en vez de ser cuadrado va a ser circular, pero sigue siendo mío y la esencia sigue siendo la misma. Es decir, puede cambiar el aspecto técnico externo, la parte como que, digamos, más superficial del proyecto, pero la esencia, el core del proyecto o del sueño sigue siendo el mismo, sigue siendo tuyo. Entonces, no dejes de creer en la esencia, no en el aspecto final, el resultado final. Si yo te dijera que yo había visualizado esta portada ya, la tenía ya clarísima, no se parece en nada a la portada que yo tenía en mente, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, ese convencimiento y esa capacidad de decir, mientras la esencia se mantenga, estoy dispuesto a aceptar variaciones en mi proyecto, en mi emprendimiento, tu camino, lo que estás haciendo es quitarle piedrecitas de tu camino. Estás como pasando una escoba y estás quitándole piedras al camino, porque son piedras que son perfectamente evitables, pero que si tú mismo no te las quitas, son piedras que te van a estar molestando, porque dicen, no, 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 yo lo soñé así, yo lo concebí así, así es como tiene que salir. Lo que estás haciendo es bloquearte y lo que estás haciendo no es comprar tiempo, como decías tú antes. Lo que estás haciendo es vender tiempo realmente, porque lo que estás haciendo es demorar más tu sueño, demorar más tu proyecto, solo porque hay un 10 o un 15% que no coincide con cómo tú lo soñaste. De verdad, me estoy disfrutando muchísimo la entrevista. Creo que está saliendo mucho mejor de lo que yo tenía aquí en mi cabeza, porque para mí es muy enriquecedor. Realmente, pues yo también he estado en el camino del emprendimiento desde que dejé mi trabajo hace 4 años, un trabajo en una organización, como siempre he dicho, a la cual le agradezco. Estuve 13 años ahí y fue súper enriquecedor mi camino ahí, pero pues yo me fui de esa organización con un plan, ¿verdad? Creyendo que iba a ser X o y al final en el camino, como tú dices, siempre, porque sería iluso pensar que no vamos a encontrar ciertos tropiezos, creo que al final están ahí para hacernos crecer, pero el punto, y me encantó lo que decías, es mantener la esencia, ¿verdad? Esa esencia de saber muy dentro de ti que si es algo que está ahí, que nació en tu corazón, pues hay que, como decimos, echarle ganas, ¿verdad? Y continuar haciendo a un ladito esas piedras, que de repente algunas son un poco más pesadas o las vemos más grandes, pero pues hay formas, ¿verdad? O la rodeas o la brincas o algo, pero se encuentra la manera.
Entonces, yo creo que eso es algo buenísimo que nos acabas de compartir y que a todos los que estamos en ese camino del emprendimiento, la invitación sería esa, aunque reconocemos que es un tiempo difícil, pues definitivamente hay un camino que seguir. Antes de que se me olvide, Ajá. me gustaría hacer un pequeño comentario hacia un tema que nos es muy familiar a ti y a mí, y es el tema del liderazgo, ¿no? Me gustaría mencionar algo que yo también he aprendido a lo largo de este emprendimiento y creo que es bien importante y seguramente le aportará algo a alguna de las personas que nos están escuchando. Dentro del liderazgo, para un proyecto de emprendimiento, lo que más vas a necesitar es el autoliderazgo, que es el más difícil, es el más complicado. John Maxwell, por ejemplo, lo dice continuamente. Dice, lo más difícil del liderazgo es liderarte a ti mismo. Yo todavía no soy capaz de liderarme a mí mismo y llevo 40 años hablando de liderazgo, como menciona él algunas veces, ¿no? Mira, en el caso de un emprendimiento, hay dos factores que vas a tener que balancear muy bien. Liderazgo es influencia. Vas a tener que influir en otros. Yo he comentado cómo logré influir en dos personas, en motivar a dos personas y en hacerles creer en mi sueño a dos personas que al final se volvieron parte del sueño, ¿sí? Pero por otro lado, vas a tener que sacar algo que no nos gusta, pero que es bien necesario, y es el carácter. El carácter es lo que hace inspirar confianza y lo que da credibilidad. Y va a llegar un momento donde vas a tener que generar conflictos productivos con tus socios, con tus colegas, para que el cambio avance, para que el proyecto continúe, para que llegue a buen puerto. Porque si estás con una actitud de no, pues me conformo con lo que digamos todos, ahí vamos, no me han entregado lo que me tenían que entregar, pero para hoy tenía que estar listo hasta el capítulo 3. Si vas permitiendo esas fugas de agua en la tubería, por así decirlo, llegará un momento donde el agua te llegue por las rodillas y digas, Dios mío, ya por muchas tuberías que tape, me parece que esto ya no tiene marcha atrás y el proyecto empieza a desmoronarse. Entonces, es bien importante la parte de liderazgo, la parte de influencia, pero por otro lado, ser muy consciente de que vas a tener que sacar tu carácter en pro de tu proyecto, en pro de tu emprendimiento, en pro de tu sueño. Muchas gracias, Carlos. Sí, sin duda es parte de lo que el camino de un emprendedor tiene, ¿verdad? O sea, es esa garra que tiene que salir. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que tú no sabías de lo que eras capaz hasta que tuviste que enfrentarte a algo, ¿verdad? Y creo que es también parte del tema del día de hoy, de el cambio. El cambio llega precisamente para eso, para retarnos, para sacarnos de nuestra zona de comodidad, que aunque escuchamos en un principio que es como nuestra naturaleza misma, se va a resistir, pero en realidad es donde entramos en esa zona de aprendizaje, ¿verdad? Esa zona de crecimiento, donde nos atrevemos a hacer algo distinto y donde con miedo y todo lo hacemos. Yo estaba escuchando, recientemente estaba escuchando una conferencia para mujeres y me encantaba porque la speaker decía, ¿verdad? Que si algo le daba, pues incluso pánico en algún momento era hablar en público y que ella intencionalmente se empezó a involucrar en proyectos donde tuviera que hablar en público porque eso le hacía crecer. Y eso requiere carácter, requiere valor, ¿verdad? Y creo que en el proceso de emprender justamente se necesita eso. De repente te va a tocar puertas, me imagino como te pasó a ti, enfrentarte tal vez incluso ayer hablábamos, el tema de ayer fue la actitud diferente que tenemos que tener y de repente las personas a tu alrededor van a tener una actitud pues que no está contribuyendo a tu proyecto y tú vas a tener que automotivarte, ir nuevamente a ese why, ¿verdad? A ese por qué. Y cuando tú decías eso de que te vas a comprometer, recordé que también yo soy fanática, no puedo decir que es mi mentor todavía, pero sí me gusta mucho todo lo que comparte Simon Sinek. Y hace poquito él escuchaba una versión cortita de una conferencia que él estaba dando y él decía que en su segundo libro que se llama Los líderes comen de último,
él dice que sentía ya no poder terminar el libro, ¿verdad? Y él llegó un momento en que dijo, ya no, yo voy a ir con mi editor y le voy a decir que mejor le devuelvo lo que me había dado porque yo no voy a poder terminar este libro. Y que él, pero llamó a un amigo y que el amigo le dijo, tú firmaste por eso y tú lo terminas. Entonces él, como que esas palabras ¿verdad? Lo volvieron a poner en su sitio. Y cuéntame si en algún momento del camino hubo algún momento donde tú dijiste, ay, ¿para qué me metí a esto? Alguno de los integrantes del trío que escribió el libro, ¿en algún momento pasó eso, Carlos? Y cómo sobre todo, y cómo se repusieron a la tentación de decir, hasta aquí la dejo. Ok. Bueno, te tengo que confesar que sí sucedió, sí sucedió. Estaría mintiendo si dijera que no. Sí sucedió. Mira, el libro llegó a ser realidad en menos tiempo de lo que probablemente hubiera sido realidad. A lo mejor el proyecto nos hubiera llevado más de un año, gracias a que nos aliamos con una institución guatemalteca. Entonces, esta es la parte buena, esa es la parte bonita. Lo voy a decir porque esto no es hacer publicidad, creo. Es la Asociación de Gerentes de Guatemala, por el nombre del libro, pues bueno. Claro. Entonces, ellos se aliaron con nosotros, o nosotros nos aliamos con ellos, para que fuera un proyecto común. ¿Qué pasó aquí? Pues pasó lo siguiente, que de repente teníamos un cliente, ya no era un socio, era un cliente, donde ellos iban a aprovechar sus 60 años de existencia para lanzar el libro en un mega evento, en un gran hotel de Guatemala, y nosotros estábamos en medio de esa guerra. Entonces, imagínate la cantidad de veces que sucedió, dónde nos hemos metido. Con lo tranquilos que estábamos los tres haciendo el libro, escribiendo el libro, que lo hubiéramos acabado en 2 años, en 1 año y medio. No, porque tu cliente te puso una fecha, te puso un deadline y dijo, señores, esto tiene que ser realidad para ¿cuándo era? Para el 16 de febrero. El 16 de febrero tengo que tener el libro en la mano. Y no el libro, sino todos los ejemplares que voy a regalar a todos los miembros de la asociación que yo quiero hacer en este evento. Claro, automáticamente te cambian los tiempos, te cambia todo, te cambia la estructura del proyecto, te cambia la velocidad de avance del proyecto, te cambia todo. Ahí sí estuvimos a punto de tirar la toalla porque decíamos que nos venía grande, que cumplir eso con las navidades de por medio también, que teníamos 2, casi 3 semanas de casi inactividad, que no podíamos hacer nada con la editorial, no podíamos cotizar, sí podíamos escribir, pero el libro ya lo teníamos prácticamente terminado para antes de Navidad. Pero ahora venía la parte que no controlábamos nosotros, porque hasta tener el libro escrito era la parte que teníamos nosotros controlada, pero luego venía la parte que no dependía 100% de nosotros. Lo que sí puedo confesarte, Sonia, y confesaros a todos, es que al final sí tienes control sobre las cosas que tú crees que no tienes control. Y eso depende de tu actitud, como tú bien decías antes. Las ganas de verdad de querer hacer las cosas. Esa es la actitud que debemos buscar en nosotros mismos ante un emprendimiento y en el equipo de personas de las cuales te quieras rodear para hacer realidad tu emprendimiento. Busca sobre todo actitud, ganas de querer hacer las cosas, querer hacer las cosas. Wow, gracias, de verdad, gracias por compartir esa parte, porque igual, ¿verdad? O sea, no, ayer la charla que tuvimos terminaba de esa manera muy liberadora, hablábamos con Jorge, porque en realidad todos los que en algún momento nos atrevemos a hablar de nuestras experiencias, no es que ya lo alcanzamos todo, para nada, seguimos en ese proceso de transformación y de crecimiento, pero nos tenemos que enfrentar día con día a situaciones que van a requerir más de nosotros muchas veces de lo que esperábamos. Y creo que eso nos alienta mucho y saber que tuviste una presión, ¿verdad? Que tenías a alguien que te estaba metiendo una presión de más, pero que al final es bueno porque también hizo que las cosas pasaran. De repente uno a veces como emprendedor se relaja un poco, ¿verdad? Si no tenés como que
fechas límites, no tenés clientes que te exigen, de repente, pues como que, bueno, ahí voy, ¿verdad? Los 5 clientes que iba a llamar, ahí solo me dio tiempo de llamar 3. Entonces creo que definitivamente las presiones o las cosas externas también nos pueden ayudar, pero muchísimas gracias por compartir ese evento, ¿verdad? De cómo se vieron ustedes también, ¿verdad? Así como, aunque ya sabían, ya tenían el enfoque claro, ajá, que sentían que el agua les estaba llegando un poquito más arriba de donde se esperaba. Pero muchísimas gracias. El tiempo se ha ido volando y tenemos ya unos últimos minutos para poder cerrar. Quisiera que nos repitas nuevamente, ¿verdad? Bueno, dijiste que es Sofos y entonces De quisiera que museo. nos... De museo, ok. Ahí se puede pedir pues de una manera un poco más tradicional, digamos, ¿verdad? Ahorita, a Ajá. pesar de la limitación de movilidad, pero ellos te lo entregan en tu casa y si no, pues está en Amazon, ¿verdad? Ok, Correcto, eso es. buenísimo. Y también estuvimos hablando de que, y les quiero contar a los amigos que se han unido, que Carlos está tan apasionado de este tema y todo que estuvimos platicando que por ahí podríamos tener un webinar gratuito para quienes se quieran apuntar, estén expectantes y vamos a anunciarlo. Pero, y es algo que agradecemos también, Carlos, porque el conocimiento realmente tiene un valor muy grande y no hay tal cosa de tan gratuito, ¿verdad? Porque todo esto tiene un costo y así que queremos invitar a nuestros amigos que cuando salga la publicidad pues se anoten, va a ser con cupo limitado, pero esperamos que pronto pues se pueda dar. Y entonces, Carlos, dime con qué tú nos dejarías hoy en la noche. Ok, pues lo hablábamos tú y yo antes de la conexión, ¿no? Hazlo aunque te dé miedo, pero hazlo. Paul Martinelli, que tú sabes también quién es, dice, constrúyete las alas mientras estás cayendo. Es bien importante creer en ti mismo. Antes de creer en tu sueño, cree en ti mismo, porque tú eres parte de ese sueño, tú eres parte de ese emprendimiento. Entonces, primero tienes que creer en ti mismo para luego poder creer en algo más, como pudiera ser tu emprendimiento o tu proyecto. Eso es la frase que me gustaría dejar. Y si hoy con este ratito, donde he estado tan a gusto hablando contigo, pues hemos logrado que a alguien se le encienda una chispita en la cabeza y continúe su emprendimiento porque ya había tirado la toalla o estaba a punto de tirarla, o de repente hoy logramos que alguien se envalentone y agarre las fuerzas para emprender algo que tenía ya pensado, pues misión cumplida, Sonia, lo hemos conseguido. Totalmente. Y pues tenemos ahí otro mensajito, dice Nancy, Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias Nancy, igual para ti. Bendiciones para todos. Mañana pues estará Jorge, creo yo, y Carlos, te quedas más que invitado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento también y por tu experiencia. De verdad valoramos muchísimo el que hayas tomado este tiempo y yo me lo disfruté mucho, mucho. Ahí he estado con miedo, como tú sabes, pero disfrutándomelo porque al final realmente es algo muy llena de conocimiento y muy agradecida con la vida por la oportunidad de tener este tipo de conversaciones con personas como tú. Así que, amigos, muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo y los que nos van a ver después. Tienen que comprar el libro, yo también me voy a apuntar porque suena buenísimo, de verdad yo me quedé así como esa probadita que me dieron fue suficiente para poder querer probar más y creo que justo en este tiempo necesitamos esas herramientas para adaptarnos. Aún hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar y definitivamente necesitamos tener herramientas. Y Carlos, quiero que al final cerremos con el tema de, en la introducción dice justamente la frase con la que empezamos, todo, si hay algo constante es el cambio, pero es distinto cuando estamos, ¿qué? Preparados, ¿verdad? Ah, ya sé a lo que te refieres, sí. Sí, mira, esto está en la introducción y es bien, bien bonita la frase, ¿no?
La introducción del libro termina diciendo eso. A partir de ahora, cuando alguien te hable sobre el cambio, después de leer el libro Gerente del Cambio, vas a poder decir, sí, el cambio es difícil, es complicado, pero gracias a haberme leído el libro, ya no es tan difícil. Ya puedo asumir el cambio y voy a por él. Entonces, no es lo mismo enfrentar el cambio si estamos preparados. Y con el Ajá. libro que Carlos nos está presentando hoy, podemos prepararnos mejor. Así que la invitación es llamar a Sofos y equiparnos, equiparnos. Realmente no se trata de comprar solo por comprar, sino es equiparnos y tener herramientas para servir a otros mejor, sin importar si somos emprendedores o si estamos en un mundo corporativo, si tenemos personal a nuestro cargo, simplemente es también enriquecernos nosotros e invertir en nosotros. Eso es clave. Así que de verdad, muchísimas gracias y nos tenemos que despedir ya. El tiempo pasa. Oh. Y muchas gracias, Carlos, de verdad. Que Dios te bendiga y bendiciones a todos, amigos. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Feliz noche, muchísimas gracias a todos y bueno, pues a descansar. Sí.